Hola amigos, comienzo aquí una serie de vídeos tutoriales en los que os ofreceré consejos y recomendaciones y técnicas para restaurar y reparar tanto antigüedades como otros objetos que estén deteriorados. Veremos cómo tratar metales, madera, pinturas, barnices, baquelita, cuero, piezas y mecanismos, cristal y otros. Algo muy importante, os daré recomendaciones de seguridad, ya que algunas herramientas son cortantes o abrasivas. Usaremos pinturas que emiten vapores y también se puede generar polvo, por lo que hay que tomar precauciones y, claro, también cuidados que se deben tener para no dañar las piezas que queremos restaurar. Finalmente, también os recomendaré las herramientas que consideren más adecuadas, intentando que sean versátiles y con un precio razonable. No realizaré un proceso de más sencillo a más difícil, porque iré mostrando la restauración de las piezas que vaya recibiendo y usaré las técnicas más adecuadas en cada caso. Espero que os guste. El espacio de trabajo es algo muy importante. Voy a hablaros sobre la importancia de determinados elementos que a veces se dejan un poco de lado y no se tienen en cuenta. Uno es la vestimenta. Me veis que tengo aquí un delantal. Se puede usar casi con cualquier vestimenta debajo y te protege en las partes, podríamos decir en el pecho, que es la parte en la que se pueden salpicar o se pueden saltar partes o elementos de lo que estemos, con lo que estemos trabajando. Entonces es muy adecuado el usar algún tipo de protección con respecto a la vestimenta. Este es pues de un precio muy barato, lo he comprado a través de Amazon. Es un delantal como cualquiera que podáis tener en una cocina, es resistente y te protege de muchos elementos que se pueden desprender y que te pueden manchar o que te pueden ensuciar o incluso hacer daño, y te da una cierta protección. Otro es la superficie sobre la que vamos a tener las piezas que vamos a trabajar. Y aquí tengo una cosa muy sencilla, que es una esterilla o una alfombrilla, que además está pues bastante usada, no es necesario que sea nueva, podéis comprar una similar en cualquier lugar, también de un precio bajo, no son cosas muy caras y que nos permiten trabajar sobre una superficie blanda que protege tanto la pieza que nosotros estemos restaurando como la superficie sobre la que estemos trabajando. En este caso es una encimera de piedra que efectivamente, si una pieza que estemos restaurando se nos cae y no tenemos una protección, pues puede dañar esta superficie. Esto lo evita. Y también evita otra cosa, que cuando estemos desmontando piezas pequeñas, tornillos, bisagras, se puedan caer sin darnos cuenta y pueden rodar, incluso podemos perderlas, y eso es un problema. Entonces, esto soluciona todos esos problemas, y ya os digo, yo tengo varias y son muy útiles y protegen tanto la superficie sobre la que trabajemos como las piezas que estemos restaurando. Es muy importante. La protección de las manos. Otra cuestión también que tiene mucha relevancia. Aquí tengo unos guantes, son unos guantes finos, elásticos, para trabajos delicados, para trabajar con pintura, con pinturas o con productos químicos, que nos protegen las manos. Estos son concretamente de nitrilo. Yo prefiero nitrilo antes que los que son quizás más comunes de látex. El látex tiene un problema, se ajustan muy bien y tiene muy buen tacto a la hora de trabajar, pero no soportan los disolventes. El látex se disuelve con determinados disolventes, y entonces aguarrás y demás, y entonces estos son muy similares, pero son de nitrilo y no se alteran por los disolventes que se utilizan normalmente con las pinturas. Otro tipo de guantes es este, que os traigo aquí. Son guantes que son de tela, pero que tienen una protección de goma, de plástico en la parte de la palma, y tienen descubierto el dorso de la mano, lo que nos permite que por este lado tengamos una buena adherencia y protección con respecto a las piezas que trabajemos, y en la parte del dorso nos permite una cierta ventilación, ya que transpira y no sufren tanto las manos. Da muy buen resultado también. Otros serían los guantes de cuero para trabajos más duros, para trabajos más abrasivos o piezas
que puedan, bueno, pues ser más rugosas y que nos puedan hacer daño en las manos, que no sean suficientes los de goma o los de plástico, y pues para lijar, para cosas abrasivas, dan muy buen resultado, son bastante suaves, también transpiran al ser de cuero y se pueden tener durante un buen tiempo usándolos y no se altera demasiado la piel de las manos. Y otra opción que son los guantes, los que se utilizan normalmente en cocina y en limpieza, dan también muy buenos resultados, tienen un buen nivel de protección y pues son válidos, pues un poco un compendio de todos los demás. El único problema es que no transpiran, pero tienen muy buenas características en cuanto a que nos protegen contra los abrasivos, contra productos químicos, contra muchos elementos que nos pueden dañar las manos. Protección de las vías respiratorias. Es algo muy importante. Nosotros vamos a limpiar piezas, a lijarlas y vamos a usar productos que producen vapores, que producen polvo y es muy conveniente el proteger las vías respiratorias con una mascarilla. Esta es una bastante sencilla, hay otras que son más para productos químicos volátiles que tienen incluso unos filtros de carbón, pero esta es la de las más sencillas y tienen una muy buena protección contra cualquier producto que esté en suspensión. Esta en concreto tiene aquí un filtro que lo que hace es que cuando la tenemos puesta al respirar, al inspirar se tapona y el aire tiene que pasar por el filtro que está en el conjunto de la pieza y sin embargo al exhalar una pequeña ventanita que tiene aquí permite que salga el aire por aquí. Con eso evitamos que cuando esté puesta, pues personas como yo que usamos gafas, al estar puesto salga el aire por aquí y no salga por la zona de los laterales de la nariz, con lo cual se empañan las gafas. Es bastante práctico para eso. Además, para lo que os decía del puente de la nariz, para que se ajuste perfectamente, normalmente llevan todas una placa metálica que suele ser de aluminio, más o menos flexible, que al colocarla hay que adaptarla, hay que presionarla en los laterales para que se adapte a la forma de nuestra nariz y que no quede un hueco por el que puedan entrar partículas. Es muy importante el que se use siempre que haya partículas en suspensión que nos puedan entrar en las vías respiratorias. Hay piezas antiguas que tienen en sus pinturas productos químicos como el plomo, los asbestos y son muy peligrosas. Siempre que se desprenda algo de polvo hay que usar una mascarilla. Las gafas de protección, otro elemento importantísimo. Cuando se lija, cuando se pule, cuando se hacen muchas actividades en piezas que hay que restaurar, tanto si se usan máquinas como con la simple lija, se pueden saltar pequeñas partículas que pueden ir a los ojos. Aunque se tenga gafas, aunque se usen gafas de visión, es importantísimo llevar unas gafas de protección. Ya os contaré en algún momento algunos sustos que me he llevado yo a veces por no estar usando de forma adecuada unas gafas de protección. Es un elemento muy importante. Los ojos son muy delicados y cualquier partícula que nos pueda saltar nos puede producir mucho daño. Aunque llevemos gafas, en el mercado son también de precio, unos precios muy asequibles, gafas de protección que están muchas de ellas pensadas para colocar sobre otras gafas, como en el caso mío, y se deben usar siempre de forma adecuada y ponerlas para protegernos la vista. Seguramente a muchos de vosotros os sonará este movimiento en una silla antigua. Las sillas antiguas, muchos tenemos en casa alguna y suelen tener este problema. Es uno de los problemas que suelen surgir con el uso, porque el punto en el que se ensamblan las patas con el asiento o el respaldo son las partes que más sufren. Y en este caso pues tiene un problema absolutamente típico en este tipo de sillas que ya tienen
un uso de muchos años. Vamos a intentar arreglar este problema. No sé con lo que me voy a encontrar, porque cada silla está ensamblada y está montada de una forma diferente, entonces tendremos que ir viendo cuál es la mejor solución. No la he abierto todavía y no sé con lo que me voy a encontrar. Os voy a mostrar ahora alguna reparación que se ha hecho, bastante deficiente, porque sencillamente se han metido unos clavos para intentar sujetar un poco este problema. Esto no se soluciona con clavos ni con tornillos, se soluciona con un buen encolado, en algún caso con alguna espiga, una espiga de madera que se introduzca haciendo un taladro y para reforzar, pero siempre usando cola para madera de buena calidad, que es la que nos va a dar una consistencia al nivel de cómo cuando se construyó esta silla, y no en ningún caso clavos o tornillos que se pueden ir añadiendo y que no solucionan absolutamente nada. Como os decía, aquí se han puesto algunos clavos, se han introducido aquí, dañando incluso la madera. También se le dio alguien le ha dado una capa de esta pintura dorada para disimular un poco estas reparaciones, pero como veis, no solucionan absolutamente nada, porque la parte sigue moviéndose, la parte del asiento con respecto al respaldo y a las patas. ¿Cuál es la solución definitiva aquí? Pues yo pienso que es quitar toda la parte inferior, desmontar el tapizado que tiene, quitar los clavos que sujetan este tapizado, quitar el relleno del asiento. En este caso tiene unos muelles para dar un poco de elasticidad al acolchado que tiene el asiento de la silla. Quitar todos estos clavos que tiene aquí y la tela, e intentar ver interiormente cómo está cómo están las patas, cómo es la unión y dónde está fallando, para intentar, insisto, hacer un encolado perfecto para que este problema se solucione, y no vamos a poner más parches, podríamos decir, que no solucionen nada. Este tapizado inferior se ha fijado con unos clavos. En otros casos se hace con grapas, pero aquí tenemos unos clavos, e incluso interiormente creo que hay otro tapizado más que está aquí, y no sé si se ha puesto posteriormente o es un doble tapizado el que se ha puesto. En todo caso, tenemos que retirar estos clavos. Es realmente complicado y se necesita un buen rato para retirar todas estos clavos y posteriormente volver a colocar, para poder colocarlos una vez que hayamos terminado el trabajo. Para retirarlos, yo lo que he hecho, hay multitud de herramientas que se pueden usar para esto, pero yo lo que he hecho es de un destornillador que tengo. Le he hecho un pequeño corte en la parte central para hacer unas patillas, y que con ello podamos usarlo para más cómodamente. También se puede usar un cuchillo, pero esto es más cómodo, poder sacar estos clavos, al menos unos milímetros, para poder usar después otra herramienta. Pero la dificultad está, lógicamente, en sacar los clavos de su ubicación en sus primeros milímetros, porque es realmente difícil meter algo con lo que poder hacer palanca sin dañar demasiado el tapizado ni la base de la silla, y conseguir sacar esos clavos. Como siempre, voy a usar una pieza metálica, en este caso una espátula, para poder apoyar, para poder introducir esta herramienta en un clavo y poder hacer palanca sin que dañemos, ahí está saliendo el clavo, sin que dañemos la parte de la madera. Es siempre muy importante
a tener un apoyo, aunque preferiblemente plano, pero rígido, que nos permita hacer palanca y sacar, sean grapas o sean en este caso clavos, sin dañar la madera del entorno. Recomendación para este tipo de trabajos es toda pieza que vayamos sacando, tener un recipiente, un bote o cualquier otro lugar donde lo podamos dejar para que no se nos extravíen estas piezas, porque lo ideal es reponerlas una vez que hagamos el trabajo, poder reponerlas las piezas originales. Como os decía, es un trabajo un poco tedioso, hay que tener cuidado intentando no dañar este tapizado inferior, que como veis hay otro que está por debajo, que también lo tendré que sacar, y que bueno, pues me llevará un buen rato. Una vez que esté terminado ya continuaremos con el vídeo. Después de retirar dos capas del tapizado inferior que tenía esta silla, lo que me he encontrado han sido unas escuadras que en principio se colocaron para reforzar las cuatro patas de la silla, pero que sencillamente se clavaron, no se encolaron, lo cual, bueno, pues con todo el respeto para los que construyeron estas sillas, no es lo más adecuado. Estas escuadras, que están además bastante bien hechas, bastante bien ajustadas a la posición en la que van a ir para reforzar la estructura de la silla, no estaban encoladas, solamente clavadas, estaban sueltas de los movimientos posteriores que han tenido estas patas, pero lo adecuado es efectivamente clavarlas, pero encolarlas. Las patas, hay zonas aquí en las que se puede ver que hay unas grietas del movimiento. Vamos a intentar rellenarlo con cola y vamos a colocar estas escuadras bien encoladas y clavadas para que podamos dejar lo que es la estructura de la silla perfectamente encajada y encolada. Ahora miraremos primero cómo inyectar un poco de cola, bueno, lo suficiente como para que quede bien encajada, y muy importante, estas escuadras, encolarlas bien y clavarlas para que ayuden a reforzar lo que es la estructura de la silla y que no se vuelva a producir un problema como este de movimiento de las patas y de inseguridad a la hora de que una persona se pueda sentar en ellas. Debemos siempre observar con detenimiento cuál es la parte de la estructura que se mueve. La parte, porque no siempre toda la estructura tiene movilidad cuando queremos fijarlo. Entonces, en este caso, hay una parte que es esta frontal que no tiene movilidad, con lo cual vemos que está perfectamente adherida a la estructura, pero vemos otra parte aquí que está en mal estado, que es la que produce el movimiento. Entonces aquí es donde debemos centrar nuestra inyección en este caso de cola de madera, que es lo que vamos a usar. Entonces, en los huecos que pueda haber, necesitamos inyectar la cola de madera en toda la superficie que veamos que tiene un pequeño hueco. Inyectamos cola para madera y luego intentaremos introducirlo hacia el interior para que el encolado sea más efectivo. Estoy inyectando cola para madera en todas las ranuras que veo en las que se puede necesitar cola para que
una las superficies de madera y usando, en este caso, un cuchillo para que intentar introducir lo más posible esa cola para que haga efecto. También la escuadra en la que está ayudando, o que se hizo originalmente para ayudar a mantener esa estructura de forma sólida, también la voy a encolar con cola abundante y la pongo en su sitio. Voy a intentar que esté perfectamente encajada. En último caso, clavaré los clavos que tiene esta escuadra para que se quede perfectamente encuadrada en su ubicación y que ayude a mantener esta estructura. Para asegurarme de que estas escuadras se encolan perfectamente y quedan presionadas hacia las patas y las partes de madera que tienen que encolar, les he colocado una sargenta a cada una de las 4 escuadras y las he encolado generosamente, y veo que si en algún punto en los que hay un poco de espacio se genera un hueco, retrae la cola que he echado, que he puesto, lo vuelvo a rellenar para que en el proceso de secado, que siempre retrae un poco esta cola, queden todos los huecos rellenos y queden todas las superficies perfectamente encoladas. He dejado secar la cola durante unas 24 horas, sobre todo porque he tenido que rellenar en algunos pequeños huecos que tenía un poco de espacio. He tenido que rellenar con cola varias veces porque al haber un poco de espacio, a partir de 1 milímetro aproximadamente, es normal que sea necesario tener que rellenar de nuevo, porque la cola retrae en cuanto se seca y es necesario rellenarlo. Incluso en alguna esquina he añadido alguna pequeña astilla de madera, o incluso se puede usar algún palillo para cuando queda algún pequeño hueco, insisto, que sea superior a 1 milímetro, es conveniente añadir alguna pequeña pieza, alguna pequeña astilla o palillo de madera para que tenga más consistencia la cola cuando se ha pegado. Como ya os digo, está seco, podemos ir retirando las sargentas y tengo aquí algún clavo que puedo fijar para ayudar a que se mantengan estas escuadras en su sitio. Eran unos clavos que tenían las propias escuadras y los voy a colocar otra vez en su sitio, pero el trabajo principal ya está hecho. Se ha encolado las patas y he encolado las escuadras. Con esto creo que queda incluso mejor, en mejor estado que cuando salió del taller en el que se construyó, porque estas escuadras se habían clavado pero no se habían, como ya os he dicho, no se habían encolado, lo cual es muy conveniente para mantener en buen estado la estructura de la silla. El paso siguiente es volver a fijar a la estructura de la silla estas tiras de esparto que sirven para mantener en tensión los muelles que ayudan a que el asiento de la silla sea mullido y tenga buena elasticidad. Hemos retirado los clavos, pero yo no voy a volver a utilizarlos, aunque se podrían volver a usar. Estos clavos en una superficie o una textura como este esparto clavan mal. De hecho, le habían dado varias vueltas para intentar que la cabeza de estos clavos no se fuera, no saliera, no se deshiciera
lo que es el esparto y que perdiera sujeción. Voy a usar una clavadora de grapas que tiene una mejor sujeción con respecto a tela y bueno, en su momento entiendo que cuando se construyó esto no existían este tipo de herramientas y esto es mucho más efectiva a la hora de que al ser una grapa lo que hace es que toda la superficie de la grapa la deja fijada, en este caso la tela, que podría ser la tela o en este caso el esparto, va a quedar mejor que cuando estaba antes colocado con clavos. El punto en el que tenemos que fijar estas tiras de esparto es relativamente sencillo porque nos vamos a la antigua posición en la que estaba colocada. Lo fijamos aproximadamente en ese punto, dejando espacio porque posteriormente tenemos que cubrir todo esto por motivos principalmente estéticos y hay que dejar espacio para que podamos clavar la tela que cubrirá esta parte inferior. Entonces, comenzamos. Se pueden usar distintos tipos de grapadoras. Las hay neumáticas, eléctricas, esta es manual, es bastante potente y para un tipo de trabajo como este es suficiente. En caso de que la madera fuera muy dura, este caso es relativamente dura, podríamos hacer una cosa, que es clavar una grapa, y en este caso aquí he clavado una grapa, parece que queda bien, pero podemos ayudarnos con un martillo para dejarla perfectamente clavada. Eso añadiría tensión al clavado y mejoraría la sujeción de esta pieza. Podemos, como veis, podemos incluso añadir alguna más y ayudarnos con un pequeño martillo para clavarlo y que nos quede claro que ha quedado perfectamente fijada esa pieza. En el otro extremo lo mismo, presionamos un poco los muelles que hay aquí para que nos permitan llegar a la distancia que corresponde en la que deba quedar fijada con la suficiente tensión, y lo mismo, ponemos las grapas, varias, que quede bien fijado, y lo mismo, si consideramos que quizás no sea lo suficientemente fuerte el clavado de la grapadora, nos podemos ayudar con un pequeño martillo, y yo creo que esta queda ya perfectamente fijada y voy a proceder a fijar las demás. En la parte inferior había dos telas. Una primera que está un poco deteriorada y otra posterior que supongo se hizo en una reparación, quizás porque quedase un poco manchada esta original. En todo caso, con una sería suficiente, pero vamos a intentar restituir en su estado original lo más posible la pieza, y voy a mantener las dos estas dos telas que se habían colocado aquí. Voy a intentar mantenerlas en principalmente en su estado original para que estéticamente no haya un deterioro, un cambio que pueda afear un poco, aunque no se vea inferiormente, pero intentar dejarlo en su estado más original. El proceso sería el mismo, ir colocando en los bordes tal como nos marcan los puntos de los clavos que hemos desclavado, y lo mismo poniendo grapas cada pocos centímetros para fijar esta tela. E igual, si consideramos que pueden quedar un poco mejor clavados, podemos, con cuidado, no dañando
la tela ni la madera, hacer que queden perfectamente clavados. Vamos a hacer todo el perímetro, que mantenga un poco de tensión esta tela, para que quede perfectamente ajustada. Nos podemos equivocar en cualquier proceso como este caso de clavado. Yo aquí he puesto una grapa y después me doy cuenta de que este trozo de tela me cuesta un poco tirar de ella, y quiere decir que he colocado esta grapa demasiado alejada. Entonces tenemos la opción de, con un destornillador o con cualquier pieza, poder sacar esta grapa, la saco y ajusto mejor la tela para que quede perfectamente colocada, y aquí ya sí quedaría con la tensión adecuada, ya llegaría hasta el borde de la pata y grapo aquí y ya voy hacia atrás para no volver a equivocarme y que no quede en mal estado, que no quede una tensión inadecuada en toda la superficie de la tela. Con la siguiente pieza de tela procederemos exactamente igual. La pondremos encima, procurando que sobresalga un poco para que no se vea la que está situada interiormente, y lo mismo, si se quiere de forma un poco geométrica ir colocándola para que no nos equivoquemos, como me ha ocurrido antes, que se me ha desplazado un poco, y lo mismo, grapándola, ayudándonos si lo consideramos oportuno con el martillo, y dejándolo perfectamente cubierta toda esta parte inferior. También me han pedido que coloque unos topes en las patas de las sillas para que al deslizarlas sobre el suelo o al estar colocadas sobre el suelo no rayen o no afecten al suelo y se puedan mover más fácilmente. Lo primero que tenemos que ver, una vez que hemos terminado este encolado, tanto si tenemos que hacer algo en las patas como si no, es ver si están perfectamente alineados las patas en cuanto a su longitud. Y aquí podemos ver que no es así, que hay una pequeña diferencia, que puede ser de unos 2-3 milímetros, y este proceso no lo podemos ver sobre un suelo, hay que hacerlo sobre una mesa, sobre algo que sea totalmente plano, porque podemos colocarlo en el suelo, sobre baldosas o sobre un suelo normal, y que pueda haber una pequeña diferencia y llevarnos a error. Entonces hay que hacerlo siempre sobre una superficie que nos conste que es exactamente y perfectamente plana. Y aquí podemos ver que efectivamente hay unos milímetros de diferencia. Si nosotros ahora la usáramos, está recientemente encolada y supuestamente está bien encolada, pero podría ocurrir que no estuviera perfectamente seca. Si yo me sentara ahora sobre la silla, obligaría a que estas partes que están más altas bajasen, y realmente estaríamos descuadrando un poco la estructura de la silla y eso la haría sufrir. Por lo tanto, es muy importante dejar una vez que se ha hecho el encolado, hacer un ajuste de las patas para que quede perfectamente asentado en el suelo las cuatro patas. Vemos que en las que son más cortas se balancea, por lo tanto tendremos que quitar un par de milímetros o 3 en las que son un poco más largas. Por lo tanto el proceso es darle la vuelta y repasarlo, sea con una lija, si es un poco más, pues con algún tipo de sistema que nos permita devastar esa superficie y dejarlo perfectamente asentada en el suelo la silla. He usado una lijadora circular para rebajar las dos partes en las que había que bajar un poco, un par de milímetros o 3, y he ido haciendo pruebas y ya he visto que con este último repaso las patas yo creo que ya quedan perfectamente colocadas. Vemos que las patas están todas con la misma longitud, no hay movimiento
de la silla. Por lo tanto, ya podemos colocar lo que consideremos conveniente en la parte inferior. A mí me gustan el fieltro que va adherido y no las piezas que se clavan en la pata de la silla, porque al clavar algo en la pata estamos quitando fortaleza a esta pata. Estas son más o menos gruesas, pero en algunas son un poco más finas, y si clavamos algo se puede incluso astillar, está sufriendo más lo que es una parte que aguanta el peso de una persona, y puede resultar finalmente que se pueda acabar agrietando esta parte de la pata. Incluso yo ahora, para que evitar que en un futuro pueda haber algún problema y adherir, o sea, y que quede esta superficie bien encolada y en perfecto estado, le echaré un poco en esta parte, le echaré un poco de cola de madera, y una vez que se seque es tan sencillo como colocar unos adhesivos de fieltro, que yo, insisto, son los que más me gustan, y que posteriormente pues se puede colocar, son más mullidos que los que van clavados, que normalmente suelen ser de plástico, y evitan que los de plástico en algunas ocasiones puede quedarse una arena pegada y rayar el suelo. Sin embargo, los de fieltro es más difícil que eso ocurra, y con el fieltro se puede deslizar, se puede apoyar, y no se daña ni lo que es la pata de la silla ni la superficie sobre la que esté colocada. Lo que hemos visto ha sido más un proceso de restauración estructural más que estético. No hemos tocado nada la parte estética, porque no siempre es necesario. A veces, como en este caso, estructuralmente está mal, está desencolada una pieza, y con ese trabajo es suficiente. En este caso podríamos hacer, bueno, no está en perfecto estado esta silla, y podríamos hacer más pasos de restauración, de renovar la pintura, pero a veces no es necesario. A veces el simple hecho de que la pieza no esté en perfecto estado tiene esa pátina de antigüedad que puede resultar incluso más agradable a la vista que ver una pieza perfectamente restaurada, todo nuevo, que puede dar la sensación de ser algo nuevo y no algo antiguo. Y en este caso es antiguo, no sé la edad que tiene, no sé cuándo se construyó, pero viendo los clavos, viendo la tela, está claro que tiene una considerable antigüedad, y que bueno, pues en el estado en el que está es perfectamente aceptable, aunque tenga sus pequeños defectos, que se vea que tiene esa antigüedad, y yo lo considero muy adecuado el mantenerlo como el estado en el que está. Y bueno, pues ha sido un proceso, como os digo, más estructural que estético, que muchas veces es más que suficiente para mantener una pieza en buen estado, que se le puede dar un uso. En este caso pues son unas sillas de comedor muy estéticamente muy bonitas, y que bueno, pues se le puede dar un uso normal, como si fueran unas sillas modernas, y con el añadido de poder comprobar a simple vista que son unas piezas antiguas. Espero que os haya gustado, y seguiremos viendo más restauraciones en piezas de otro tipo, para que podáis ir viendo distintos procesos de restauración.